a las madres y a los demás, quiero hablarles acerca de una excelente madre. Quiero hablarles acerca de una de las más grandiosas madres en la Biblia. De hecho, la Biblia no revela su nombre. Es conocida por el lugar, por el pueblo donde ella vivió, y como resultado justamente se le conoce por el nombre de su pueblo. Ella aparece ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 4, los versículos del 8 al 10. Y dice así la historia bíblica, porque esto aconteció en el escenario humano y es verdadero, y hay muchas lecciones que podemos aprender aquí. Aconteció que cierto día pasaba Eliseo, el gran profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Pasó por un pueblo llamado Sunem. Había allí una mujer importante, quien lo invitó insistentemente a comer, y sucedía que cada vez que él pasaba, entraba allí a comer. Esta mujer importante seguramente preparaba excelentes comidas. Entonces ella le dijo a su marido, era una mujer casada, y le dijo: aquí yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. O sea, ella tuvo la suficiente percepción espiritual para ver que este era un hombre de Dios, ¿no? Entonces dijo: hagamos un pequeño cuarto en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para él, a fin de que cuando venga a nosotros pueda quedarse allí. Entonces vemos aquí algo importante, ¿no? La enseñanza de hoy se llama el factor honra, ¿no? Sí, vamos a honrar a las mamás, pero quiero hablar acerca de este principio tan importante que es el factor honra. Y vemos acá algo muy claro. La mujer sunamita honró a Dios al honrar su siervo, al honrar a su siervo. Y eso es importante porque Dios siempre mira cómo lo tratamos a Él, tratando a aquellos que lo representan, y Él evalúa nuestro amor hacia Él basado en el amor que nosotros le mostramos a otras personas. Ahora, este es un principio. Nosotros en la Biblia encontramos una serie de leyes y principios y necesitamos operar en ellos de manera intencional, ¿no? O sea, las leyes están allí para que nosotros las apliquemos, ¿no? No se van a autoaplicar, ¿no? Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Bien, ¿cuál es la ley que está detrás de todo esto? Esta es la llamada ley de la identificación y se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Un par de ejemplos acerca de esto podemos mencionar en Mateo capítulo 25, donde este pasaje se refiere al juicio de las naciones. Y lamentablemente a veces la gente piensa que Dios va a juzgar una nación por una, ¿no? Perú, Chile, Argentina, pero en realidad el término griego significa también gentiles. Este es un juicio separado del juicio de los judíos. Entonces este es un juicio de los gentiles, es individual, ¿no? Y ese juicio tiene que ver con aquellos que en su trato con los hermanos de Jesús según la carne, en su trato con los judíos. Hermanos, estamos en los últimos días y el antisemitismo es creciente. Hay un odio terrible. Eso lo estamos viendo en las universidades de los Estados Unidos. Estamos viendo protestas anti-Israel por todos lados. Y bueno, entonces vamos a ver que en esos días Jesús va a juzgar a los gentiles por el trato que le dieron a la nación de Israel y a todos los que él llama sus hermanos. Eso está en Mateo capítulo 25, en el versículo 40, donde respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto hicieron esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Otra vez, la ley de la identificación. Entonces vemos aquí a Dios, vemos a Jesús identificándose con su pueblo. Esta ley es muy importante y funciona tanto en lo positivo como en lo negativo. Es decir, si nosotros tratamos mal al pueblo de Israel, entonces Dios lo toma como algo personal. Y un segundo ejemplo de este principio es el siguiente. ¿Se acuerdan ustedes de ese personaje histórico llamado Saulo de Tarso? Un fariseo educado a los pies de uno de los mejores rabinos, Gamaliel. Y este hombre tenía una ira santa, un celo, bueno, no tan santo, en contra del cristianismo, en contra de la iglesia. Y él perseguía a la iglesia y lo hacía de todo corazón. Estaba más engañado. Y Jesús había dicho que llegará el día en que los persigan por causa de mi nombre y ellos pensarán que están rindiendo servicio a Dios. Así que así actuaba él. Y Jesús se le aparece en el camino y lo confronta cara a cara. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Ahora, él no estaba persiguiendo directamente a Jesús de Nazaret, él estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús lo tomó personal, ley de identificación. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, somos uno. Amén. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces vemos aquí que esta mujer honró a Dios, honrando al siervo de Dios. Y vamos a regresar al versículo 8, y que es el primero de este pasaje. Y en este versículo vamos a resaltar algo. Dice aquí que esta mujer de Sunem era una mujer muy importante, ¿no? Y es interesante que la escritura no la censura a ella porque tenía dinero. Esta mujer no era pobre, era una mujer importante en el pueblo. Y ustedes saben que Dios no se opone a que tengamos dinero, se opone a que el dinero nos tenga a nosotros. Amén. O sea, Dios no se opone a que tú seas rico. Abraham era rico, Job era rico, David también era rico. Él se opone a que seamos codiciosos. Si tú amas a Dios en primer lugar, Dios te va a hacer abundar, sobreabundar en bienes y en riquezas. Bienes y riquezas hay en su casa, dice la Escritura con respecto al hombre justo. ¿Están ahí o no? No, a veces hay que romper la mentalidad y el espíritu de pobreza, pero esto es la pura verdad. Pero bueno, no se trata de si tienes o no mucho dinero, sino cómo lo utilizas, porque somos mayordomos o somos administradores. Entonces ella tomó una importante decisión. Ella asumió la posición que ella tenía de manera muy seria, y es cierto que ella tenía más dinero que otras personas en el pueblo y practicó la hospitalidad, por lo que acabamos de leer. Ahora, en aquellos días no había muchas posadas ni hoteles como tenemos hoy, así que esta mujer fue hospitalaria. Cuando ustedes leen también lo que ocurría en el primer siglo, se van a dar cuenta que las posadas, los hoteles, entre comillas, no eran nada limpios y no eran ni siquiera de media estrella, eran terribles. Bien, el asunto está entonces, no está en si uno tiene o no dinero, sino en si vamos a honrar a Dios o no. Y es algo que tenemos que aprender desde pequeñitos. O sea, una de las primeras lecciones que Dios nos enseña desde pequeños es aprender a honrar a otros. En las campañas electorales, ¿no?, un candidato se levanta y habla pestes en contra del otro. O sea, piensa que se va a levantar a sí mismo embarrando al otro, deshonrando al otro. Y es interesante que Dios no quiere que nosotros estemos en este asunto de deshonrar a aquellos que han sido hechos a su imagen y semejanza. Con esta misma lengua bendecimos al Dios y Padre y maldecimos al hombre que ha sido hecho a su imagen. Y la Biblia dice, esto, amados hermanos, no debe ser así. Desde niños tenemos que aprender el principio de la honra. Y bueno, el primer mandamiento con promesa dado a los hijos es que honren a su padre y a su madre. Ahí empieza todo en casa. Así que Dios empieza este proceso con nosotros temprano en la vida al enseñarnos a honrar a nuestros padres y madres. Y este es un encargo directo dado de parte de Dios a los niños. ¿Sabían ustedes que en el Nuevo Testamento solamente existe una sola escritura dedicada a los niños, en la cual se les dice que obedezcan a sus padres en el Señor y que honren a su padre y a su madre? Eso es Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Aparte de la obediencia, se habla de la honra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso es importante. Si obedecemos los mandamientos, recibimos las promesas. Y bueno, ¿cuál es el mandamiento? Obedece y honra. ¿Cuál es la promesa? Te va a ir bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida o vivas largo tiempo sobre la vida. Sin achaques, sin enfermedades, sin demencia senil, ¿ok? Con pleno control de todas tus facultades y que puedas disfrutar de tus nietos y de tus bisnietos y tataranietos, etc. Amén. Ahora, acá se está hablando de dos cosas, obediencia y honra. Y vamos a definirlas. La obediencia es una acción, pero la honra es una actitud. Porque tú puedes obedecer a alguien sin honrarlo. Tú puedes hacer, por ejemplo, ¿no?, todo lo que las autoridades te dicen que hagas, ¿no?, pero la actitud de tu corazón hacia ellas puede que no sea de honra. O sea, quizás a ti te gusta pasarte la luz roja en los semáforos. Y quizás no te la pasas, pero tu corazón con respecto a eso no es correcto. Entonces la honra es una actitud que tiene que venir de la mano con la obediencia. Así que la Escritura nos enseña
a honrar a nuestros padres, que son los primeros seres humanos visibles que tenemos desde niños y que representan a Dios en nuestra casa. En nuestros primeros años de vida a nuestros padres que tenemos que honrar primero, y ellos representan a Dios en el hogar. Y luego esto tenemos que hacerlo extensivo a los maestros en el colegio, a las autoridades civiles, a los policías, al presidente y por supuesto a las autoridades espirituales. Pero hay gente que tiene problemas con este asunto, porque existe una gran diferencia entre lisonjear o adular y mostrar el honor que es debido. En nuestra sociedad moderna se ha perdido en la noción o el concepto, la idea importante de la cultura de la honra. Sin embargo, hay muchos que adulan a otros con palabras infladas para sacar provecho. Sin embargo, en su corazón no tienen esa actitud de honra. O sea, tú puedes lisonjear a alguien y puedes hablarle un montón de cosas y decirle un montón de cosas y utilizar palabras fingidas o palabras plásticas, como dicen. Ustedes han visto que hay flores reales, pero hay flores de plástico, ¿no? Entonces, esto es algo vacío, porque la lisonja que llevan a cabo estas personas es hecha para tratar de sacar provecho o obtener algo de la otra persona, pero el honor es completamente diferente. Cuando tú honras a alguien, reconoces lo que la persona ha hecho, sus buenas decisiones, el legado que ha dejado, los sacrificios que ha hecho, y tú sinceramente aprecias, respetas esto y lo admiras, por eso honras a la persona. Entonces la honra dice: yo te respeto, te honro, basado en todo lo que tú has hecho en el pasado. Y eso nada tiene que ver con obtener algo para ti mismo en el futuro. Así que tenemos que saber separar entre la lisonja y lo que es la honra, ¿no? La lisonja y la adoración y la adulación son para sacar provecho, para buscar provecho personal, y la honra que mostramos a las personas es para que las otras personas sean beneficiadas. Entonces no seas conocido como una persona lisonjera o aduladora, sé conocido como una persona que practica el principio de la honra. Nosotros tenemos que honrar a los demás. Ejemplos prácticos, aterricemos a la vida diaria. Estás almorzando en un restaurante y te das cuenta que el mozo o la persona que está sirviendo ahí está haciendo un excelente trabajo. Entonces ahí entra la ley del reconocimiento. Entonces tú reconoces lo que está haciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo se lo dices y le dejas una buena propina. Hay algunas personas que no dejan propina como limosna, sino propina como ofrenda. Tú eres conocido por tu ofrenda, alguien dijo, a los mozos en los restaurantes. Y por si acaso, esto es algo cultural. Acá en el Perú, lo mínimo, 10% de la cuenta total. Y si no están ahí, trépense a 10%. En Estados Unidos, mínimo 15%. A veces en algunos sitios te ponen 15%, 20%, y si tú eres extra generoso, 22%. Y te lo calculan ahí. Bien interesante. Entonces, honrar a alguien, por ejemplo, es venir donde la persona y dejarle en el bolsillo un billete, el billete más grande que tengas. Eso es lo que se conoce como el saludo pentecostal. ¿Nunca han conocido el saludo pentecostal? Viene alguien y te da la mano, pero en la mano hay algo, hay un billete, ¿no? El billete más grande, un Santa Rosita. No, acá en el Perú el billete de 200 soles es el billete de Santa Rosita, ¿no? Aterricemos en lo práctico. ¿Cómo honramos a la gente? ¿Alguna vez te has acercado a un policía para darle gracias por lo que hace? Están desde temprano. O aquellos que son de serenazgo en los diferentes municipios. Hay personas que barren la calle en donde yo vivo. Hay una señora allí que se llama Genoveva y que tiene 2 hijos. Es una señora joven y siempre está ahí. A las 8 de la mañana está barriendo, y un día Dios puso en mi corazón darle una ofrenda. Y le di un billete. Eso es, y agradecerle por su trabajo. Hay gente que está pasando por terribles problemas familiares. Y lo peor que puede ocurrir es que tenga un encontronazo con alguien más y que le malogre el día. Pero lo mejor que le puede pasar es que alguien desconocido venga y que tiene un corazón que abraza la cultura de la honra y le lance unas palabras de aprecio, de afecto, que lo animen. Y eso puede hacer el día de la persona completamente diferente. La cultura de la honra es poderosa. Hay mucho poder en esto.
Entonces es importante que aprendamos a honrar a aquellos que se lo merecen. Es correcto honrar a los demás. Y esta mujer sunamita, como hemos leído, honró al profeta Eliseo y luego Dios la honró a ella mucho más allá de sus expectativas. Vamos a regresar a este pasaje, 2 de Reyes capítulo 4, versículos 11 al 17. Aconteció, otra vez, este es el relato, ¿no? Algo que ocurrió. Aconteció que cierto día llegó él por allí, en el pueblo de Sunam, subió al cuarto, se acostó allí, entonces dijo a Gehazi, su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó ella se presentó delante de él, y Eliseo dijo a Gehazi, dile, aquí tú te has preocupado por nosotros o de nosotros con todo este cuidado, ¿qué se puede hacer por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Pero ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, es obvio por lo que leemos que ella nunca trató de manipular al profeta para obtener algo de él o sacar provecho personal. Esta mujer practicó el principio de honra, no la adulación, no la lisonja. Simplemente le mostró honor por lo que él había hecho. Después de todo, él era un hombre de Dios y él había salvado varias veces la nación con sus profecías y consejo dado al rey. Este fue el profeta que le revelaba al rey de Israel todo lo que los sirios estaban planeando en sus cámaras más secretas, por palabra de conocimiento. Y una y otra vez, Israel fue librado de ser emboscado por los sirios. Finalmente, bueno, ellos mandaron un ejército y cercaron a Eliseo con Gehazi, pero el Señor se movió y bueno, fue tremendo lo que Dios hizo, pero este profeta había prestado un gran servicio a la nación y por eso esta mujer lo estaba honrando. Versículo 14, Eliseo preguntó, ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió, la verdad, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Entonces Eliseo dijo, llámala, y él la llamó y ella se detuvo a la puerta. Entonces él dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¡Wow! Él lanzó la palabra de Dios. Y él no estaba hablando por sí mismo, fue por el Espíritu Santo. Y fue poderoso. Y ella dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. O sea, seguramente pensó que se estaba burlando de ella, pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente por el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, si su marido era viejo, imagínense que ella también era mayorcita y ni siquiera se le ocurrió a esa edad tener un hijo. Nunca había soñado tener un hijo a esa edad. Quizás soñó tenerlo cuando era más joven, pero ya probablemente había perdido la esperanza o la expectativa de ser madre. Los años habían pasado y nada había pasado. Y nunca quedó embarazada. Y en esencia, al escuchar esto, le dijo que no colocase delante de sus ojos expectativas inalcanzables. Pero otra vez, cuando aplicamos el principio de honra, miren lo que ocurre. Cuando honras a Dios, Él te bendice en una forma que sobrepasa todas tus expectativas. Esa es una buena palabra para que la agarren y para que apliquen la ley y el principio. Eso es lo que la honra hace. Muchas veces cuando saludamos a la gente por sus cumpleaños, le decimos que el Señor te sorprende en su bondad. Estábamos cantando más temprano que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es generoso, ¿no es así? Quiero decirles algo más. Honrar trae sorpresas. ¡Wow! Tú necesitas saber que si aplicas el principio de honra, eso traerá cosas sorpresivas a tu vida. Porque Dios ha establecido el principio. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿De dónde obtenemos esta idea? Esta noción, este concepto, de 1 Samuel 2:30. Dios ha dicho, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán también tenidos en poco, serán también despreciados. ¿Cómo tratas a Dios? A veces la gente piensa que para honrar a Dios basta con ir a una iglesia, alabarlo, cantarle, adorarlo. Y no me malinterpreten porque es absolutamente necesario decirle al Señor cuánto lo amamos y todo eso. Fuimos creados para adorarlo. Pero quiero decirles que nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Dios, no solamente tiene que ver con el asunto vertical. Recuerden la cruz. La cruz tiene dos travesaños.
Uno vertical, que representa nuestra relación personal con Dios, pero el horizontal representa nuestra relación con los demás. Entonces, el vertical nos habla de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el horizontal, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa que nosotros en nuestras relaciones interpersonales, escúcheme bien, necesitamos aprender a añadir valor a las personas. No a depreciarlas, no a denigrarlas, ni basurearlas, ni cochinearlas, como quieran decirlo. Tenemos que aprender a honrar a las personas, respetarlas, bendecirlas. Cuando tú haces eso, hermano, te abres a mayor bendición. Porque si tú aplicas el principio de honra, vas a ser honrado. Ahora, hay gente que necesita esto. Y la honra viene usualmente a aquellos que han perdido la esperanza y piensan que ella es cosa del pasado. Si tú has estado sembrando semillas de honra, entonces hay expectativas. En la Biblia leemos un ejemplo de esto. En la Biblia tenemos ejemplos tales como, ¿cuántos se acuerdan de Abraham y Sara? Bueno, ellos no podían tener hijos. No pudieron tener hijos cuando ellos lo quisieron. Habían perdido toda esperanza de tener hijos porque ella era completamente estéril. Y a veces en nuestro caminar con Dios miramos otras personas que no son salvas ni tampoco tienen una relación con Dios, a las cuales aparentemente les está yendo mejor que a ti. Esas personas tienen más dinero, tienen varias casas, mejores carros, pero tú estás luchando con tus finanzas. Estás luchando por sobrevivir y a veces pensamos que la vida no es justa. Pero nosotros tenemos que aprender a abrazar la perspectiva eterna. Hay algo mucho mayor. Lo que cuenta no es cómo empiezas, sino cómo acabas. Y no estoy diciendo que está bien empezar mal, ¿no? Pero en el balance final, lo que cuenta es cómo acabas, ¿no? Probablemente el rey Saúl empezó bien, pero después se desvió y acabó terrible. No, quizás su inicio no haya sido grande, quizás no hayas nacido en los mejores medios, con las mejores condiciones, quizás no tuviste una familia que tenía mucho dinero, o no estudiaste en un muy buen colegio caro, una universidad cara, etc. Sin embargo, tu futuro no depende de esas condiciones, depende de tus decisiones. Y cuando tú pones a Dios primero en tu vida, tú vas a acabar tu carrera fuerte y en victoria. De eso se trata. Acabamos nuestra carrera con gozo. Llegamos a la meta. ¡Ganamos! Ahora, nosotros seguimos al Señor, seguimos sus enseñanzas porque creemos en Él y no porque recibimos recompensas inmediatas. Esto es muy importante. Nosotros recibimos la palabra de Dios. La palabra tiene un tremendo poder cuando nosotros le prestamos atención, la oímos. Y la palabra misma nos convence de la justicia de sus declaraciones, porque ella tiene un tremendo poder para persuadirnos. Y cuando la escuchamos, ella, por ejemplo, la palabra de Dios nos convence a nosotros de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Estuvieron ustedes allí en la tumba junto con esa guardia de soldados romanos? No estuvimos allí, pero nosotros sabemos que Jesús resucitó y creemos que resucitó porque está escrito en la palabra de Dios. Amén. Ocurrió, pero está escrito. Entonces la palabra nos convence a nosotros de cosas que son correctas. La palabra de Dios produce en ti fuertes convicciones. Y muchas veces aplicamos la palabra de Dios, pero no vemos resultados inmediatos. No experimentamos una inmediata bendición. Tranquilo nomás. Ya sembraste la semilla, deja que la semilla siga su proceso. Todo es hermoso en su tiempo. Pero las leyes y principios bíblicos siempre funcionan. Una ley es algo que funciona una y otra vez. El agua moja, el fuego quema una y otra vez. Entonces, nosotros aplicamos la palabra de Dios porque creemos en la fidelidad y la rectitud de la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, sabemos que tarde o temprano la recompensa va a venir y será mucho mayor de lo que nosotros nos esperábamos. El Señor es maravilloso, es bueno y es generoso. Ahora, otra cosa que es importante saber es que tarde o temprano nos vamos a encontrar con problemas en la vida. Eso ya lo hemos sabido, hemos vivido ya suficiente tiempo para saber que hay muchos problemas en ese mundo.
En el Salmo 23, la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. La tierra es el valle de sombra y de muerte. Vemos alrededor nuestro la muerte espiritual, sus efectos, sus consecuencias, sus manifestaciones. Pero aún así la Biblia dice, no temeré. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque esté en un escenario donde el Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra, no temeré. Mi fe ha vencido al mundo. Mi fe ha vencido al diablo. Entonces, vamos a encontrarnos con problemas, pero aún si practicamos el principio de honra a Dios, nos vamos a encontrar con problemas. Podemos y vamos a experimentar problemas de tiempo en tiempo. Esa mujer sunamita que temía a Dios y que aplicó el principio de honra, los tuvo. Más adelante, después de estos incidentes, ella recibió un ataque en su vida. Un ataque muy feo. Pasaron años y su bebé creció. No sabemos exactamente qué edad tenía. Probablemente tendría unos 10 añitos de edad. Vamos al versículo 18 de 2 de Reyes 4. ¿No? Y cuando el niño creció, sucedió que cierto día fue donde estaban su padre y los segadores. O sea, salió de la casa, se fue al campo y dijo a su padre, ¡mi cabeza! ¡Mi cabeza! O sea, le dolía la cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y lo tomó y lo llevó a su madre, y el niño estuvo recostado sobre las rodillas de ella hasta el mediodía y luego murió. Vamos a ubicarnos un poquito. Aparentemente ellos estaban en pleno verano. Era la época en que estaban segando el campo. Probablemente hacía muchísimo calor y quizás este niño no había crecido afuera en el campo, quizás era más hogareño. No estaría acostumbrado a tanto calor. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú y Jacob? ¿No? Esaú sí salía a cazar y todo, pero Jacob era más de casa, ¿no? Pero para esta mujer, la pérdida de su hijo fue devastador. O sea, nadie espera que se le muera un hijo en la vida de uno. Normalmente uno espera, lo natural en la vida es que los padres partan o mueran primero, pero no que tú como padre pierdas a tu hijo o a tu hija. ¿No? En otras palabras, ¿qué pasó? El niño que nunca ella pidió, murió. Sin embargo, la actitud de esa mujer fue completamente diferente. Ella no abrazó la resignación. Ella rehusó aceptar su muerte como la palabra final. Y no porque amaba demasiado a su hijo. Esa no fue la razón por la cual rehusó que este era el fin. La razón por la cual ella no se dobló, no se resignó, fue que ella, a esas alturas de su caminar con Dios, ella ya conocía algo acerca del carácter de Dios. En otras palabras, ella sabía que Dios no la había llevado a ella tan lejos en su caminar con Él para que esto terminase así. Hermanos, si tú estás caminando con Dios, esa película va a tener un buen fin. No puede acabar mal. Porque la Biblia nos habla de que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso no significa que no van a haber ataques. O sea, ella había pasado muchos años sin tener un hijo y luego vino Dios y cumplió algo que fue mucho más allá de sus expectativas y le dio un hijo. Esta mujer sabía que Dios no la había llevado hasta allí para luego dejarla colgada. Porque ella conocía a su Dios, ella conocía su carácter. Así que su comportamiento demostró que para ella ese no era el fin de todo. El diablo nunca tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Él es el primero, el último, el principio, el fin, el alfa y el omega, el todopoderoso. Entonces, ella sabía que en todo esto, en todo este proceso, había ocurrido algo, hubo un elemento, hubo algo milagroso involucrado, porque el profeta había hablado de parte de Dios la palabra, y esa mujer concibió. Así que en vez de ella de apartarse de Dios, en vez de enojarse contra Dios como muchos hacen, y caen redonditos en el engaño del diablo, más bien ella, en vez de alejarse de Dios, corrió hacia la fuente, corrió hacia su contacto con Dios. Así que en vez de lavar a su hijo, prepararlo para la sepultura, antes de las 24 horas conforme a la costumbre, esa mujer llevó a su hijo muerto al cuarto del profeta y lo echó allí en la cama donde antes él había dormido y se levantó y fue a buscar al hombre de Dios. O
O sea, entendamos una cosa, hay cosas que vienen en nuestras vidas en contra de nosotros que no vienen de Dios. Algunos equivocadamente piensan que todo lo que ocurre en el escenario humano es la voluntad de Dios. No es así. O sea, que Dios permita que las cosas ocurran acá, sencillamente, número uno, porque el diablo está suelto, vivo y activo en el planeta Tierra, y número dos, porque Él nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir. Eso no significa que esto es algo que Él quiere. O sea, hay muchas cosas que ocurren en el mundo que no son la voluntad de Dios, ni que tampoco las aprueba. O sea, la voluntad de Dios no está todavía siendo llevada a cabo en plenitud en toda la tierra. Por eso oramos, Señor, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Su reino, el reino de Jesús, el reino mesiánico, el milenio todavía no ha llegado. Así que en la tierra hay una pugna de voluntades. La voluntad del diablo está siendo hecha, la voluntad de los hombres malvados también. Y en parte está siendo hecha la voluntad de Dios a través de nosotros, a través de su iglesia. Y eso es muy importante. Todavía hay mucha gente mala que está haciendo cosas malas. Por eso Jesús nos enseñó a orar para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. ¿Y por qué tenemos que orar así? Porque no está siendo hecha todavía y para que sea hecha en plenitud. Esto significa que la voluntad de Dios no ocurre de manera automática en el planeta. Por eso la Biblia está llena de historias donde ocurren cosas que no son la voluntad de Dios, que han ocurrido a lo largo de la historia. Entonces esta mujer, como vemos, experimenta acá una tragedia, pero ella conocía a Dios y conocía su carácter. El factor Dios es lo que cambia las cosas en tu noche más oscura. ¿Conoces a tu Dios? ¿Sabes pararte en la palabra? ¿Sabes acudir a Él en vez de abrir tu boca en llanto, en desesperación, en queja, en lamento, utilizando el vocabulario de la víctima? Tú no eres una víctima, tú eres un victorioso en Cristo. Entonces, esta mujer conocía a Dios, conocía su carácter y sabía que la muerte de su hijo era completamente inconsistente con el carácter y voluntad de Dios. Así que esta mujer rehusó rendirse. Versículo 22. Después llamó a su marido y le dijo: te ruego que me mandes uno de los criados y una de las asnas para que yo corra hacia el hombre de Dios y regrese. Esto suena un poquito raro, ¿no? O sea, ¿por qué ella le pide a su esposo que le envíe un criado con una asna si es que iba a ir corriendo, ¿no? Bueno, pero finalmente, dejando esos detalles, ella corrió hacia el profeta que se encontraba en el monte Carmelo. Versículo 25. Ella se marchó y llegó donde estaba el hombre de Dios, en el monte Carmelo. Vamos a ubicarnos un poquito, no geográficamente, sino en el espíritu. Y en aquellos días solamente el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sacerdotes y reyes, y sobre algunos jueces. Esta mujer no tenía el Espíritu Santo. Como nosotros en Cristo, todos nosotros somos templo del Espíritu de Dios si hemos recibido a Cristo. Amén. No tienes que buscar un profeta. ¿Están ahí o no? Tú y yo tenemos acceso al trono de gracia por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Amén. Tú tienes una relación personal con Dios. En el Antiguo Testamento la gente, si quería recibir algo de Dios, averiguar algo de parte de Dios, tenía que acudir al profeta o vidente. Y eso es lo que dice 1 Samuel 9:9, ¿no? La gente tenía que acudir a alguien que tuviese el Espíritu de Dios. Bueno, esta mujer acudió al profeta donde el Espíritu de Dios estaba en operación. Entonces ella llegó donde estaba el hombre de Dios en el monte Carmelo, y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio de lejos, le dijo a su criado Gehazi, he allí la tsunamita. Ahora, por favor, corre a su encuentro y pregúntale, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y miren la respuesta de esta mujer. Y vamos a ver que esta mujer era una mujer de fe. La fe la definió. Ella respondió, bien. Pero en hebreo dice shalom. Y shalom no solamente es una palabra que se utiliza para saludar, ¿no? Shalom leitraot, ¿no? Paz, nos vemos más tarde. No, significa paz. Habla de bienestar. Es una palabra todo inclusiva que junta, así como la palabra salvación en el hebreo y en el griego, implican bienestar, salvación, prosperidad y todo esto. La palabra shalom es todo inclusiva y habla acerca de bienestar. Ella estaba hablando, cuando ella responde con respecto a este asunto, ella pronunció una palabra de paz y de bienestar y de salvación sobre su hogar y su vida, y rehusó resignarse a la muerte de su hijo porque ella conocía el carácter de su Dios. Así que ella no lucía alarmada. O sea, el diablo nos conoce en la carne, no nos conoce en el espíritu.
El diablo no puede conocer a aquellos que hemos nacido del Espíritu, pero nos conoce en la carne porque antes fue nuestro amo y Señor, antes de recibir a Cristo. Entonces el diablo conoce tus botones y él sabe dónde hincarte para sacarte del Espíritu y ponerte en la carne. Él sabe cómo provocarte, ¿ya? Él conoce tus botones. Entonces uno de los botones preferidos del diablo es uno que causa que la gente de repente se ponga en un estado de alarma, ¿no? Entonces comienzan a procesar sus problemas hablándolos. Hablan sus problemas y mientras más hablas de algo, más lo magnificas. Cuando tú comienzas a confesar la palabra de Dios, estás magnificando la palabra de Dios, y lo que tú magnificas y consideras y a lo cual tú le prestas tu atención, eso toma control sobre ti. Así que si tú eres una persona que rápidamente se rinde ante los estímulos de Satanás para que hables el problema, estás dándole lugar al diablo. Y el problema va a crecer y se va a hacer peor y peor. Y una idea jala otra y jala otra y jala otra. Y de repente comienzas a hablar cosas que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo. Fuiste inspirada por Satanás. Fuiste inspirado por Satanás para hablar cosas que no eran parte de lo que estaba ocurriendo. Pero si hablamos la palabra de Dios, maravillas ocurren. Entonces, la Biblia la incluye a esta mujer en Hebreos el capítulo 11, que es el Salón de la Fama de la gente de fe. Este capítulo contiene las historias de la gente de la Biblia que hizo grandes cosas por su fe. Y esa mujer está incluida en esta lista. Así que esta mujer hizo esto por fe. Hebreos 11, el versículo 35 dice que por la fe, mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Y una de esas mujeres fue la mujer tsunamita, la mujer que no se rindió. Una fe fuerte no es algo exclusivo de personas que solamente están ocupando oficios ministeriales, ¿no? O sea, tú como creyente puedes desarrollar tu fe. La fe viene por el oír continuamente. ¿Cuántos conocen el poder de la repetición? Es por el oír y el oír. Entonces la fe de esta mujer se había desarrollado a ese punto en que ella conocía bien la voluntad de Dios. Quiero volver a subrayar esta idea. De alguna manera ella supo que no era consistente con el carácter de Dios el darle un hijo que ella no se había atrevido a pedir para que lo dejase morir a una temprana edad. Interesante. No era consistente. Otra cosa más que quiero decirles es que las cosas malas que vienen sobre el pueblo de Dios nunca deben ser aceptadas como la voluntad de Dios, porque no lo son. Ustedes saben que la Biblia rotula o etiqueta la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. La califica así, porque así es. Todo lo que hurta, hiere, mata, destruye, te quita la paz, te roba la paz y trae tragedia y viene para alarmarte, eso no es de Dios, es del enemigo. Y bueno, la historia de la mujer tsunamita continúa en la Biblia. Y acá se nos dice, versículo 27, que esta mujer cuando llegó al monte y al hombre de Dios, se asió de sus pies. Se aferró a aquel que tenía contacto con Dios, ¿no? Esa era su forma de acercarse a Dios. Entonces Gehazi, su siervo, se acercó para apartarla, ¿no? Pero el hombre de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y el Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Es interesante y una lección que podemos aprender aquí. Cuando una tragedia viene a tu vida y el diablo viene y te da un golpe fuerte, te golpea duro, ese no es el momento adecuado para preguntarte ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Se los digo, en medio de una tragedia no es el tiempo para enfocarnos en la pregunta ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y comienzas a dar vueltas enfocándote en el problema y nunca en la solución. Más bien lo que tenemos que pensar en ese momento es, bueno, ahora que ha ocurrido esto, ¿qué debo hacer ahora? O sea, ¿cuál es el camino hacia la solución, hacia la salida? ¿Cómo respondo a esto? Y no ¿por qué? Porque si ella se hubiese echado a llorar y a lamentarse y a preguntarse ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pobrecita de mí, se hubiese puesto de víctima y hubiese admitido que había perdido definitivamente a su hijo, hubiese aceptado la derrota, ella hubiese aceptado el hecho como el fin de toda la película, pero ella no se resignó. Hermano, hermana, yo te lo digo, si tú comienzas a preguntarte ¿por qué? Ya perdiste la batalla. Es por eso
que no es sabio hacerse esa pregunta cuando algo viene y te golpea. Versículo 28. Ella dijo, ¿acaso pedí yo un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no me llenaras de falsas esperanzas? Ahora, miren ustedes el comportamiento también del profeta. Aquí el profeta está permitiendo todo esto. Estaba permitiendo que una mujer venga y lo abrace en los pies. Eliseo se lo estaba permitiendo. ¿Por qué? Porque ya había una historia. Debemos notar que la tsunamita se estaba apoyando en una relación que previamente había sido establecida. Una relación en la cual ella de manera consistente respetó y honró al hombre de Dios y sembró semillas en su vida. Y a veces pensamos, o sea, ¿con qué derecho, no, yo me voy a acercar a esta persona para pedir, o inclusive algunos demandan algo de una persona para la cual son unos perfectos desconocidos, ¿no? Y probablemente hubo varias mujeres en Israel en aquellos días que perdieron a sus hijos, pero ninguna de ellas se acercó al profeta de la misma manera que la tsunamita, y ninguna de ellas recibió la misma clase de atención que el profeta le dio inmediatamente. Y la razón por la cual esta mujer tuvo esta clase de acceso y esta clase de audiencia ante el profeta, y él le mostró a ella esta clase de respeto, fue porque ella le había mostrado a él honra primero. Si tú siembras honra y respeto, yo sé lo que vas a cosechar. Así que este es un concepto completamente desconocido por muchos. La honra te abre puertas. La falta de respeto te las cierra. Y a veces pensamos que podemos acercarnos a alguien de inmediato en el momento que se nos ocurre y demandamos ser atendidos ya. Es triste, ¿no? Porque hay gente que ha sacado a Dios fuera de sus vidas, ignoran voluntariamente las enseñanzas y palabras de Jesús, no asisten a una iglesia, no quieren saber nada de la palabra de Dios, pero cuando se meten en problemas, ¿no? Recién ahí se acuerdan de Diosito, ¿no? Y piensan, enciendo el switch y Él me resuelve mis problemas. Y es cierto que Dios es misericordioso, es cierto que Dios es fiel, pero tú nunca vas a obtener las mejores bendiciones de Dios con esa actitud de acudir solamente a Él cuando te encuentras en problemas. Si tú tienes un incendio y cada vez que tienes un incendio llamas a Dios como si fuese el bombero de tu vida, estás muy equivocado. Tienes que hacer un ajuste en tu actitud. Tienes que aprender a conocer sus caminos y su voluntad. Bueno, la razón por la cual esta mujer tuvo esta clase de audiencia con Dios y con el profeta de Dios fue debido a que ella había cultivado una larga relación con Él. Y si tú quieres lo mejor de Dios en tu vida, haz lo mismo que ella hizo, pero no hagas lo que la mayoría hace. Por ejemplo, los israelitas caminaron con Dios siempre y cuando les iba bien, pero luego se apartaban de Él, comenzaban a adorar ídolos, se metían en problemas, y terminaban como consecuencia siendo oprimidos por sus enemigos. Y después de años, clamaban a Dios, se volvían a Dios, y Dios les enviaba a un profeta, a un juez, un libertador. La clase de relación que ellos tuvieron, históricamente hablando, era como una montaña rusa. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Nunca han conocido, ¿saben lo que es un yo-yo? Hace años que no hay yo-yos acá, ¿no? Pero un yo-yo es arriba, abajo, abajo, arriba, ¿no? Entonces hay cristianos yo-yos. Y eso no es bueno, ¿no? Porque son personas que se olvidan poco a poco de Dios y se alejan de Él, se meten en problemas, y cuando están en problemas ahí en la parte más baja, recién se acuerdan de Él. Pero hermanos, la Biblia nos enseña algo mejor para nosotros. Es que aprendamos a caminar de Él para que podamos disfrutar lo mejor de Él. Dios nos quiere dar lo mejor. Él quiere que comamos lo mejor de la tierra, que vistamos el bien de la tierra, que manejemos el bien de la tierra. Amén. Pero la Biblia dice, ¿no? Si ustedes obedecen, si están dispuestos, ¿no? Si ustedes están con la actitud correcta del corazón y buscan la palabra y la ponen en su corazón, entonces esto va a ocurrir. Miren, Dios es siempre misericordioso con todos, pero reserva lo mejor para los que le buscan continuamente. ¿Cuántos van por lo mejor? Y lo mejor es nuestra relación sólida con Dios. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a esta mujer? Dios honró a la tsunamita debido a sus expectativas. En primer lugar, vimos que Dios honró a la mujer tsunamita mucho más allá de sus expectativas porque ella no esperaba tener un hijo. Pero ahora ella vino con una tremenda expectativa que demandaba más poder que el nacimiento de un hijo, era la resurrección de su hijo.
Entonces ahora ella sí espera que Dios se mueva y que haga algo tremendo, porque la Biblia dice, con tremendas cosas tú nos respondes en justicia. Entonces ahora Dios está a punto de honrarla a ella, porque ella está a punto de hacer una demanda por la fe sobre el poder de Dios, que es un poder para salvar. Versículo 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces entró, cerró la puerta, y detrás de ellos dos oró al Señor, y después subió y se echó sobre el niño, su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y luego se volvió y se paseaba por la casa de un lado a otro. Y después subió y se volvió a tender sobre el niño, y el niño estornudó 7 veces, y luego el niño abrió sus ojos. Interesante que hay una historia que es parte de la tradición oral de los hebreos. Se dice que cuando Dios estaba creando a Adán en el huerto del Edén, ustedes saben que él formó su cuerpo a partir del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Pero esas tradiciones orales hebreas dicen que la primera cosa que Adán hizo fue estornudar, ¿no? Interesante. Bueno, este niño estornudó 7 veces, ¿no? Ahora, es interesante la forma en la cual procedió el profeta, porque lo que el profeta hizo fue bastante inusual, ¿no? Lo que él hizo, echarse encima de él, calentarlo y todo esto, ¿no? Bueno, raro o no raro, la prueba de que el profeta estaba oyendo a Dios es de que esto funcionó, porque el niño resucitó. Y eso es importante, ¿no? O sea, yo no creo que Dios te vaya a utilizar a ti haciendo cosas inusuales, ¿no? Por ejemplo, un día Jesús escupió en tierra, ¿no? Hizo un poquito de lodo, se lo puso en los ojos a un ciego, se fue a lavar y vio, ¿no? Y hay cosas inusuales que Jesús hizo en su ministerio, pero yo no creo que Dios te vaya a utilizar a ti en lo inusual si tú no estás dispuesto a aprender a hacer lo ordinario primero. Amén. Interesante. Y Eliseo lo había hecho lo ordinario, había obedecido a Dios en lo pequeño, en lo poco. Eliseo apoyó, se dice que Eliseo sirvió 25 años a Elías. Fue su ayudante y él hizo mucho trabajo que era natural, que era ordinario. Aprendió a hacer lo ordinario, y si tú eres fiel en lo ordinario, eres obediente a lo ordinario, entonces tú estás aprobado para recibir otra clase de instrucciones de parte de Dios, y Dios ya puede confiar en ti para que tú hagas lo extraordinario. Qué maravilloso. Entonces Eliseo conocía bien la voz de Dios, y lo que hizo le funcionó. Versículo 36. Entonces Eliseo llamó a Gehazi y le dijo, llama a esta tsunamita. Él la llamó, y cuando ella entró, Eliseo le dijo, toma a tu hijo. Y cuando ella entró, se echó a los pies de él y se postró en tierra. Después tomó a su hijo y salió. Qué tremenda historia, ¿no? Cómo aplicar el principio de honra trae tremendos beneficios. Ahora, acá surge una gran pregunta en la historia, ¿no? Lo curioso de esta historia es, ¿dónde ha estado el padre del niño en todo este tiempo? O sea, es el perfecto desconocido. Ha estado en el campo, ¿no? Porque desde que su hijo se puso mal, ¿no? Ya se lo envió a su mamá, ¿no? Entiendo, ¿no? Estaban segando el campo, hay muy poco tiempo para recoger la cosecha, lo entiendo. También la apoyó mandando el siervo para que vaya con el asna. Pero después de esto ya no se vuelve a mencionar, y la indicación aquí cuando leemos la historia es que probablemente el padre ni siquiera se enteró de la muerte del muchacho. Porque acá no leemos que ella se lo dijo, solamente le dijo, yo necesito ir donde el profeta. ¿Y por qué esta mujer no le contó a su esposo lo que estaba ocurriendo? Lamentablemente, él no era un hombre de fe. Y cuando tú tienes un esposo o esposa que no es de fe, y tú le cuentas sus problemas a él y no acudes a Dios primero, él puede abrir su boca en incredulidad y cargar la atmósfera del ambiente y obstaculizar tremendamente tu fe. Las personas incrédulas son tóxicas para tu fe. Entonces tú no te puedes poner de acuerdo con alguien que no está de acuerdo con Dios. En el acuerdo hay poder. Ponte de acuerdo con alguien que cree. No te pongas de acuerdo con una persona que no tiene fe. Entonces vemos aquí que este hombre hubiese obstaculizado las grandes expectativas de ella. Él definitivamente, por lo que vemos, no estaba muy involucrado en las cosas de Dios, ni tampoco en las cosas de su familia. Madres, les quiero decir algo muy bueno. Si sus esposos no están muy involucrados espiritualmente en las cosas de Dios, en las cosas de la familia,
Si él no camina con Dios, que ese no sea un impedimento para que tú sí camines con Dios. Porque la relación con Dios es personal. Y Él te va a pedir cuentas, no por el caminar de otra persona con Él, sino por tu propio caminar con Él. Entonces Dios nos escucha, Dios nos trata a nosotros como individuos, como hombres o mujeres. Y Él quiere bendecirnos y responder nuestras oraciones a pesar de lo que el otro esté haciendo o no. Y aquí no estoy tratando de poner división entre esposo y esposa, solamente estoy enseñando aquí lo que la Biblia dice. Dios bendice a la gente que tiene fe. Como alguien decía, no, que Dios va a pasar por encima de 1.000.000 de hombres para moverse poderosamente a favor de aquel que tiene fe. Puede que haya una multitud, pero si hay uno que tiene fe, Dios se va a agradar y va a operar a favor de esa persona. Entonces, mientras más tú conoces su carácter y descubres cómo Él piensa, y esto no es difícil de averiguar porque tenemos su palabra, mayores son las expectativas que tú puedes tener de tu Dios, especialmente cuando los tiempos de crisis vienen. Así que, hermanos, tenemos acá el principio de honra, tenemos acá ejemplos prácticos de cómo aplicar ese principio, y eso significa que la vida puede estar llena, la vida en Cristo, de buenas sorpresas. ¿Cómo Jesús llama a esta serie de sorpresas? Una vida en abundancia. Estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán y sobreabundarás en gozo, en paz, en bienestar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de hablar de ti, de tu carácter, de tu bondad, de tu generosidad, de tu poder. Tremendo poder confiar en ti y saber que tú no nos abandonarás, tú no nos vas a defraudar. Todo aquel que pone en ti su confianza y su fe, la Biblia dice, no será avergonzado. Y pido, Padre, que cada uno aquí pueda crecer en su relación contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cómo empieza todo? Todo empieza recibiendo a Cristo Jesús. La relación con Dios es una que empieza a través de aquel que es el camino, la verdad y la vida, el Señor Jesucristo. Y Jesús dijo que si creemos en Él vamos a recibir vida eterna y no vamos a perecer. La Biblia dice que Dios llama a todos en todo lugar a que se arrepientan, que se pongan a cuentas con Dios. Jesús ya pagó el precio por nuestro pecado. No tenemos por qué morir en nuestros pecados. No tenemos por qué morir separados de Dios eternamente en el infierno. No, el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás, para sus ángeles caídos, para los demonios. Pero no hay forma de ser librados del infierno si es que no tomamos la salida. Y la salida del salvavidas, porque ustedes saben que el mundo se está hundiendo en el mar. Hay un naufragio, ¿no?, en el mar del pecado. Entonces el salvavidas es Jesús. Y la Biblia dice cómo recibir salvación y vida eterna. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es a partir de ese instante tu Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Si tú quieres tener una relación con Dios, no una religión, sino vida, cierra tus ojos, repite conmigo esta oración de todo corazón. Dios del cielo, esta mañana reconozco que necesito de ti. Invoco tu nombre. Jesús, sé mi Señor. Perdona mis pecados. Creo que Jesús resucitó para mi justificación. Recibo el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Amén.